I'm going to translate for him today. So, Muy buenos días a todos. well, good morning, everybody. Good morning. Voy a pedir que me acompañen en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, por favor. I'm going to ask you to open up your Bibles with me in Exodus. Y vamos a ver acerca de cómo Sí, give me a salió table. el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. And we're going to go over the place where the children of Israel were released from slavery in Egypt. Así que acompáñenme en el capítulo 12, verso 37. So let's go to chapter 12 and verse 37. Éxodo 12, 37. Exodus chapter 12, verse 37. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. And it says, verse 37, it says, there the Israelites journeyed from Ramses to Succoth. There were about 600,000 men on foot, besides women and children. En verse 38. 38. Many other people went up with them, as well as large droves of livestock, both flocks and herds. Este versículo nos habla solamente de que contaron a los hombres, This verse is telling us that it only counted men. sin contar a las mujeres, sin contar a los niños. It wasn't counting women or children. Nos da la cifra de 600,000 varones de 30 años para arriba. And it tells us there was 600,000 men from the age of 30 and on. Incluyendo a las mujeres y a los niños, la cifra nos lleva a 2.5 millones. So plus women and children, it's estimated that it's about 2.5 million people. Verso 38 dice que además se les unió una grande multitud de toda clase de gentes de otros pueblos. Yeah, and in verse 38, it also says that many other people from around also joined them to go with them. Final del verso 38, llevaban también sus ovejas y muchísimo ganado. And they also had droves of livestock, both flocks and herds. Bien. Ahora quiero que vayamos en este mismo libro al capítulo 19, Let's go on now verso 1. forward to chapter 19 and verse 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. It says, verse 1, in the third month after the Israelites left Egypt, on the very day they came to the desert of Sinai. Cuando salieron de Ramesés hasta que llegaron a Sinaí, habían pasado, dice aquí, 3 meses, 90 días. From when they left Ramses and they got to Sinai, it'd been 3 months, 90 days. Y nos dice el dato exacto en el verso 1, era el mes tercero contado desde que salieron. And it said exactly right there in verse 1, it was the third month, like exactly to the day since they had left. Llevaban caminando 90 días. They had been walking for 90 days. 2.5 millones de judíos, 2.5 million Jews, entre ellos ancianos, among them bebés, old people, elderly, and babies, más toda esa multitud de otros pueblos que se le juntaron, plus all the other people that joined him on that journey. que llevaban sus ovejas y muchísimo ganado. And they had their herds and their flocks with them. Ahora, yo saqué la distancia que habían recorrido en 3 meses. Now I calculated the distance that they walked in those 3 months. De Ramesés al Sinaí son 480 kilómetros. 480 kilometers. ¿Cuánto sería en millas? Oh my gosh. What makes you think I would know? No sé. Let's ask Google. How many? 480 kilómetros. 480 kilometers into miles. Qué moderno. 480 kilometers equals 298.258 miles. 300 millas. 300 miles. Entonces, recorrieron exactamente 100 millas por mes, So about 100 miles a month. porque llevaban 3 meses caminando. And they had been walking for 3 Ahora, months. salieron de Ramesés So they left Ramses.
como lo leímos aquí anteriormente, y, Like we read in acababan de chapter 12. llegar al Sinaí. And they had just arrived Sinai. Bien, entonces, Ramesés fue el punto de partida y Sinaí es el séptimo lugar que pisaron, es decir, hubo 7 escalas. And between Ramses and Sinai, there were 7 stops. It Okay. was the 7th place that they set foot on. Para los que les gusta el estudio, como la esposa de Benjamín, For those who like the study, like my wife, salieron de Sucot, pónganle número 1, es punto de partida. so if you're taking notes, you can write when they left Sukkoth, it was the place where they left, number 1. Llegaron al Mar Rojo, Then they went to the Red Sea. número 2. That's number 2. De ahí a Mara, número Then 3. to Mara. De ahí a Elim, número 4. Edim, 4. Después el desierto de Sin, número 5. Then the desert of Sin, number Luego 5. Refidim, número 6. Rephidim, number 6. Y Sinaí, finalmente, And etapa 7. Sinai, number 7. Entonces llevaron 7 etapas. So 7 pit stops. Recorrieron 7 lugares They en went- 3 meses. They went through those 7 places in 3 months. Entonces, acuérdate que iban caminando, llevaban 3 meses caminando, sin parar, más que en esas etapas So que ya remember, mencioné. They were walking along this whole time. They were walking nonstop, except in these points that the Bible tells us. Si recorrieron 300 millas en 3 meses o 480 kilómetros, eso me da a mí un promedio About de 300 5 miles. kilómetros por día. It was about 5 kilometers per day. ¿Cuántos serían 5 kilómetros? Thank you, teacher. Awesome. 3 miles. About 3 miles. right? Miles. Yeah, 3 miles. 3 millas por día. About 3 miles a day. No avanzaban mucho. Recuerda, llevaban sus niños, So not much. llevaban su ganado. They were with children. They were with livestock, with flocks. Y luego dice el verso 2, habían salido de Refidim y And the llegaron verse- al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. And it says in verse 2, after they set out from Rephidim, they entered the desert of Sinai, and Israel camped there in the desert in front of the mountain. Refidim había sido su sexta etapa, su sexta escala. Rephidim was their 7th stop. Dice que llegaron entonces y acamparon delante de un monte. And they camped in front of a mountain. Entonces, todos esos 3 meses fue plano, 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 hasta que llegaron a donde había un monte. So for 3 months they went, on flat land until they got here and there was a mountain. Y Moisés, su líder, decidió que era un buen lugar para acampar y puso las tiendas viendo hacia el monte. And their leader Moses thought it was a good place to camp, so he faced all the tents towards the mountain. Leamos de nuevo final del verso 12, del verso 2. Acampó allí Israel delante del monte. And let's read the end of verse 2 right there. It says, and Israel camped there in the desert in front of the mountain. Delante del monte. In front of the mountain. A mí me gusta mucho ir a la playa I love going to the beach. y cada vez que viajábamos And con whenever we familia, traveled with the family, pedíamos el cuarto de hotel con vista al mar. we always ask for the room that is facing the ocean, right? Vista al mar. Facing the ocean. ¿Por qué? Porque yo vengo de una ciudad Why? Because he comes from a city muy aglomerada. that is a very busy city. Y actualmente, pues cuando yo nací había ya 8 millones de habitantes. ¿Qué ciudad? Ciudad de México. Oh, okay. When he was born, there was 8 million people living in Mexico City. Ahora hay 26 millones de habitantes. Now there is 26 million people living in Mexico City. Yo tengo 63 años de edad. I am 63 years old. Pero cuando yo nací, mi ciudad natal tenía 8 millones de habitantes. But when he was born, his city where he was born, Mexico City, was 8 Por eso million. cuando íbamos de vacaciones me gustaba una habitación frente al mar So anytime he went on vacation, he loved a room facing the ocean para ver algo diferente. to be able to have a different view, a different scene. Entonces imagínate, 3 meses caminando, lo mismo, y llegan a donde había un monte. So imagine them walking, for 3 months and seeing the same thing, and then all of a sudden they get to a place where there's this mountain. Moisés ordenó que ahí se iban a detener, ahí detuvo la marcha y Moisés- todos acamparon frente al monte. Moses said, "This is where we're going to stop," and he stopped the people, and he said, "We're going to camp here facing the mountain." Verso 9. Verse 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa. The Lord said to Moses, I am going to come to you in a dense cloud.
Qué interesante, le dijo, tú y yo vamos a tener una cita y esa cita yo me voy a revelar a ti en una nube. How interesting that he said to him, you and I are going to have a date, and in this date I'm going to reveal myself to you in a dense cloud. Yo voy a bajar I'm going to come en down una nube espesa, in a dense cloud. en una nube espesa. In a dense Eso cloud. habla de la experiencia con Dios, es una experiencia fuerte, This is talking about their experience with God. It's a strong experience. o como los jóvenes allá en mi tierra dicen, algo grueso. Or like the people in our city say it was a really heavy thing. Cuando hemos ido a congresos y a veces los muchachos son muy tocados por el Espíritu Santo, We've been to youth conferences, and sometimes youth are like very strongly touched by the Holy los Spirit. muchachos regresan a su casa, los padres le preguntan ¿cómo estuvo? Young men will come back home from the conference. They'll ask their children, "How Y los was it?" chavos contestan, estuvo grueso, And they would be like, "Oh, it was heavy. grueso. It was real heavy." Y Dios le dice a Moisés, la experiencia que tú vas a tener conmigo va a ser gruesa, And God's telling Moses, "The experience you're going to have with me is going to be heavy, porque yo vengo a ti en una nube gruesa, because I'm coming to you in a very dense una cloud, nube espesa. a very dense cloud, a thick Okay. cloud." En este capítulo 19, Now, in this chapter 19, verso 11, verse 11, Dios le dio instrucciones a Moisés muy específicas para el pueblo. God gave specific instructions to Moses about the children of Israel. Que estuvieran preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová iba a descender a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. That they should be ready because he was going to come and present himself in front of all the children. Esas eran las instrucciones que Moisés tenía que dar al pueblo. Estén listos porque en 3 días Dios nos va a visitar. And he had to be very specific with the people of Israel and telling them that in 3 days be ready, because in 3 days God's going to visit us. Versículo 16. Verse Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte, sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Verse 16 says, "On the morning of the third day there was thunder and lightning with a thick cloud over the mountain and a very loud trumpet blast. Everyone in the camp trembled." Verso 18. Todo el pueblo, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Verse 18 says, "Mount Sinai was covered with smoke because the Lord descended on it in fire. The smoke blowed up from it like smoke from a furnace, and the whole mountain trembled violently." Entre el verso 16 y el 18 vemos que aparecen mencionadas 7 señales sobrenaturales. And between verse 16 and verse 18, we see that there is 7 supernatural signs mentioned. Lo que hoy en día pudiéramos llamar fenómenos. What we could call nowadays like phenomenon. ¿Okay? Estas cosas sobrenaturales las voy a ir enumerando de 1 al 7. And these Primera cosa supernatural sobrenatural. I'm going to mention them from 1 to 7, all these supernatural things in these Estaba verses. amaneciendo, dice en el verso 16. First of all, in verse 16 says that it was dawn, it was in the morning. Vino la mañana, cuando de repente And all of a sudden, truenos, there was truenos. thunder and lightning. So it's thunder. Primera señal sobrenatural. Segunda, relámpagos. Then lightning. Nosotros tenemos el monzón allá en Tucson. Oh, we have it here. Ustedes too. aquí, Oh, monsoon. todos We have sabemos monsoon. lo They que have son monsoon. los relámpagos. We know all the Segunda lightning señal sobrenatural, relámpagos. So thunder first, lightning second. Tercera señal sobrenatural, espesa nube. Third one, a thick cloud. Cuarta señal sobrenatural, se empieza a escuchar el sonido de una bocina muy fuerte. Fourth sign, a very loud trumpet blast. Bien, bocina dice aquí en mi versión, pero realmente habla de trompetas. Alguien estaba tocando la trompeta muy fuerte. His version says it was a speaker, but here it's referring to a trumpet, a really loud trumpet. ¿Qué versión tienes tú? La Biblia. NIV. Ah, con razón. Entonces, esa es la cuarta señal, el sonido muy fuerte de una trompeta. So the fourth one was a very loud trumpet sound. Quinta señal, se estremece todo el pueblo. The fifth one is that the whole camp trembled.
Todo el pueblo, imagínate, 2.5 millones de personas temblando. Imagine 2.5 million people trembling. Ahora, yo he estado con Wayne Myers, mi padre espiritual, en muchas congregaciones en México. I've been with Wayne Myers, my spiritual father, in many churches in Cuando hace Mexico. el llamado, And when he does an pasan las altar call, personas al frente, people come up to se the front, forman. they line up. Y yo he estado con él y And me I've been acuerdo with him. muy bien en la ciudad de Veracruz. And I remember very well in the city of Llegó Veracruz, una señora como de 80 años de edad. there was this lady about 80 Wayne le 80 years old. pregunta, And Wayne asked her, Hermanita, ¿qué le quiere pedir a Dios? sister, what do you need from Y the le Lord? dijo, yo soy diabética, quiero pedirle mi sanidad. And she says, I am diabetic, I need healing. Entonces Wayne todavía ni siquiera imponía las manos sobre la viejita. Before Wayne even got to touch this lady, Yo recuerdo, yo tenía aproximadamente 12 años de edad cuando vi esto. he remembers he was about 12 years old when he Y saw la viejita this. tenía como 80 años. And this lady was about 80 years old. Ahora estábamos en Veracruz We were in Veracruz, y hacía mucho calor. and it was very Pero hot. antes de que Wayne le pusiera las manos, So before Wayne got even to put his hands la on viejita her, empezó a temblar. this lady started shaking, A temblar, a temblar, a temblar, a Shaking, temblar, a shaking, temblar, a shaking. temblar, así como si le hubieran metido corriente eléctrica. almost like if they were electrocuting her. Wayne le puso las manos And when Brother Wayne y ella cayó. touched her, she fell to the ground. Entonces fue la primera vez que yo vi a alguien temblar bajo el poder de Dios. So it's the first time that he saw somebody trembling under the power of God. Pero aquí estamos viendo en este versículo 16, But right here in verse 16, la quinta señal sobrenatural es que 2.5 millones de personas estaban temblando We're seeing al this- unísono. supernatural sign right here that 2.5 million people were all shaking trembling at the same time. Al mismo tiempo. At the same time. Ni modo que se hayan puesto de acuerdo. I mean, it's not like they got together and organized it, you know. ¿Sabes qué, Benjamín? A la 1, a las 2 y a las 3 vamos a temblar. You 1, know, 2, 3. when I count to 3, we're going to shake, okay? We're going to 2.5 tremble. millones de No. personas poniéndose de acuerdo para temblar al mismo tiempo. Right? 2.5 million people getting, organized to tremble at the Era same algo time. No. sobrenatural, era It la was- quinta señal. It was a supernatural sign. La sexta en el verso 18, todo el monte Sinaí empezó a humear. The sixth sign, it was verse 18, and it says the Mount Sinai was covered with smoke. Ahora, el humo es por un incendio y ustedes y nosotros en Tucson conocemos incendios forestales muy bien. Now, smoke, we know, comes because of fires, and we know forest fires really well here, right? Pero este monte estaba en el desierto, es un monte de pura roca. But this mount was in the desert, so it was a mount that was all rock. Es decir, no había bosques arriba del monte. So there was no forest on it. Entonces, ¿cómo es que se incendia un monte que hay pura roca? So how is it that a mountain that Esa is es la just sexta all señal, rock la would sexta just señal catch on sobrenatural. fire? So that is Empieza a haber humo. the sixth que signal is rodea all el the monte. smoke. Y la séptima señal la And the vemos al seventh- final del 18, Seventh sign is que hubo un terremoto. that it says there was an earthquake. Un terremoto. Todo el monte se estremecía en gran manera. And Todo the el whole monte mountain was se estremecía trembling en gran manera. violently. The mountain was trembling violently. ¿Ok? Entonces, no nada más 2.5 millones de personas estaban, So not only Temblando. 2.5 million people sino were el shaking, monte, todo el monte, dice al final del 18. but the mountain was shaking. Ahora, mi ciudad natal está rodeada de volcanes. Our city where we were born, I say we because I was born there too. Allí en el Distrito Federal It's surrounded by volcanoes. se juntan dos sierras, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, en lo que se llama el nudo mixteco. And right there in the midst, in our el valle. city, it's surrounded by Sierra Madre Oriental y Sierra Madre Occidental, which is two Cordilleras. two lines of mountains on both sides. Entonces hay muchos sismos. So there's been a lot of earthquakes. Yo crecí en medio de terremotos. I grew up in the midst of El earthquakes. primer terremoto fue en el año 57, yo tenía 4 años de edad. The first one, when I was 4 years old, it was in Se 57. cayó el ángel de la independencia The Angel of Independence, downtown Mexico City, fell. en la columna de independencia y bueno, sé lo que es un terremoto y aquí estaba todo el monte, So he knows what an earthquake is. dices, todo el monte se estremecía en gran manera. And right here is telling us that the whole mountain trembled violently. Un terremoto. Entonces, esa es la séptima señal sobrenatural. That's the seventh supernatural Verso sign. 19, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo, Moisés hablaba con Dios, Dios le respondía con voz tronante. And verse 19 says, and the sound of the trumpet grew louder and louder. Then Moses spoke, and the voice of God answered him. Entonces, ¿quién estaba tocando la trompeta? Porque So- dice que crecía el sonido, So who was blowing this trumpet? Because it says that it was getting louder and que louder. llegó a aumentar hasta que llegó a un extremo. And it got so loud to an extreme.
Versículo 20, In verse 20, descendió Jehová sobre el monte. it says, the Lord descended on top of Mount Dice el Sinai. 20, descendió Jehová sobre el monte. The Lord descended on Esto top of nos the mountain. explica del por qué esas 7 señales sobrenaturales That explains to us why those 7 supernatural que signs precedieron la happened. llegada del Señor visitando ese monte. Those 7 signs preceded the coming of the Lord coming on Eran top of the mountain. 7 señales sobrenaturales que antecedieron la llegada del Señor sobre el It monte. was 7 supernatural signs that preceded the coming of the Lord on En the el mountain. 16 aparecen 5 señales. And then 16 we have 5 signs. En el 18 aparecen las últimas 2. And 18 we have the other 2. En total son 7. 7 total. Y en el 20 se aparece Dios. And then on verse 20 the Lord descends. Ahora, shows quiero up. que nos regresemos al principio de este capítulo. I want us to go back to the beginning of this chapter. ¿Ok? Entonces, en el capítulo 19, donde estamos, acababa de Chapter llegar el pueblo 19. al desierto. The people had Moisés just gone decide through the desert. que iban a acampar frente del monte. Moses decides they're going to camp 2,5 millones pusieron sus carpas frente al monte. facing the mountain. 2.5 million people facing the Y mountain. entonces, verso 16, amanece el primer día después de que acamparon. And verse 16 is the first morning of the day after they camped. Perdón, el tercer Sorry, the día. third day. El Third tercer día. Ya Morning of llevaban, the third ya day. llevaban entonces ahí 2 noches. They'd been there for 2 nights. El día que llegaron, la primera noche, la segunda, y este era el tercer día, y de repente suceden estas When they señales. got there the next day and then the next morning. ¿De And all of a dónde sudden, venían these los signs. truenos y los relámpagos? Now, where were these thunders and lightning coming from? Si en el desierto no llueve. If there's no rain in the desert. Generalmente entonces lo podemos interpretar como una señal sobrenatural. So we can interpret this as a supernatural sign. Pero estábamos en el principio del capítulo 19, But we were in the beginning of chapter 19 cuando llegaron y acampan frente del monte, verso 2. when they come here and they camp in front of the mountain. Y ahora Verse 2. quiero llevarte al siguiente verso, el verso 3. Es un versículo que se me hace a mí impresionante. Now, I want to take you to verse 3 because it's an impactful verse, I believe. Y Moisés subió a Dios. It says, Then Moses went up to God. ¿Cómo se hace eso? How did that happen? Moisés subió a Dios. Moses went up to God, 3 palabras. 3 Moisés words. Moses subió a Dios. went up to God. How do you do that? ¿Cómo? Subió, no dice al monte. Verso 3 no dice que subió al monte, dice subió a Dios. Right there it says that he went up to God. How did that happen? ¿Cómo llego a Dios? ¿Cómo lo puedo hacer yo? How do you go up to God? O sea, necesitaría, como dicen en el folclore mexicano, para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita, y arriba y Singing a arriba. Mexican song that says to go up to heaven you need a ladder, on top of another ladder that gets really long and go up. Ok, es una canción folclórica. Para subir al cielo, ¿cuántos la saben? Se Some of you know necesita that una song. escalera grande y otra chiquita. You need a Allá long arriba y ladder arriba y and then arriba. a y short arriba. ladder to go up and up to heaven. Dice que subió a Dios. It says that he went up to God. ¿Cómo subió a Dios? How did he go up to God? It's amazing. Yo estoy analizando, y llevo más de 40 años analizando este verso 3. I've been dwelling on this verse subió for 40 a years. Dios. Moses went up to God. ¿Cómo le hizo? How did he do it? No dice que subió al monte, subió a Dios. It doesn't say that he went up the mountain. It says that he went up to God. Subió a Dios. Up to God. Ahora, vamos a ir al final de este capítulo. Let's go to the end of this chapter. Nos habíamos quedado en el versículo 20. Descendió Jehová sobre el monte Sinaí, We left in verse sobre 20. la cumbre del monte. And in Y verse 20, llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. and it says, The Lord descended on top of the Mount Sinai and called Moses to the top of the mountain. So Moses went up, and the Lord said to him, No, nada más el 20. just 20, sorry. Entonces, el Moses went 3 se complementa con el 20. So verse 3 complements verse 20, El 20 complementa el 3. and verse 20 complements verse 3, completes it. Dice en el verso 3 que Moisés subió a Dios, pero allá en el 20 nos explica cómo es que esto sucedió. In verse 3 says that Moses went up to God, and then Y verse 20 quiero tells solo us how it leer happened. el final del verso 20. And I just want to read the end of chapter Pero voy a verse 20. incluir todo el versículo. Dice, descendió sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió.
It says, verse 20, the Lord descended on top of the Mount a la Sinai cumbre, hasta ahí llegó Dios. and called Moses to the mountain, to the top of the mountain. So Moses went up, and the Lord met him. Yo tengo 63 años. He says, I'm 63 years old. Moisés tenía 80. Moses was 80. Y Dios nada más llegó a la cumbre y le dijo, sube a mí, a la cumbre. God only came down to the mountain top and then called Moses and said, come up O to sea, me. si yo hubiera sido Moisés, le hubiera dicho, Dios, ya te tomaste la molestia de bajar, ¿por qué no bajas un poquito más? If I was Moses, I would say, God, you already came to the mountaintop. Can you just come down a A little donde more yo estoy. to where I am? Sería muy cómodo, ¿no? It'd be a little Te easier. recuerdo, tenía 80 años de edad He was 80 years old, y solamente llegó hasta la cumbre. and he only came down to the mountaintop. Entonces hay tres cielos. So there's three heavens. Dios habita en el tercer cielo. God lives in the Entonces, third heaven. Dios se levanta de su trono, So God lives, traspasa el tercer cielo goes through the third heaven el from his segundo throne cielo to the second y el heaven primer cielo and the first y heaven, llega a la cumbre del monte Sinaí. and comes to Y the ahí le top paró. of Mount Sinai. Y And luego that's where he llama a stops. este anciano de 80 años a que escalara hasta la cumbre And para then- que tuviera una cita con él. He calls this 80-year-old man, Moses, to come up to the top of ¿Por the qué mountain no bajó hasta las faldas donde estaba Moisés? to have a date with him. But why didn't he come all the way down to the ¿Por bottom qué of le the pide mountain? que escale hasta donde Dios estaba? Why is he asking him to come up to the mountaintop if God already Bueno, come all porque the way down? necesitamos entender que nos toca a nosotros también pagar un precio. Because we need to understand that there's also a part and a price for us to pay. Para que tú y yo podamos experimentar esa presencia gloriosa de Dios, necesitamos pagar el precio. So that you and I can experience this glorious presence of God, we need to do our part. Leo el final del verso 20. In the end of verse Y 20, Jehová le dijo a Moisés, sube a la cumbre del monte. Y Moisés subió. it says, so God told Moses, come up to the mountaintop, and Moses went up. Bien, capítulo 20, verso 18. Verse Todo el 18, pueblo observaba el estruendo, chapter 20, verse 18. observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina, el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. It says, 20, verse 18 says, when the people saw the thunder and lightning and heard the trumpet and saw the mountain and smoke, they trembled with fear. They stayed at the distance. Entonces aquí nos dice, nos habla de las señales sobrenaturales y todo el pueblo las observó. So right here is telling us about the supernatural signs and how the whole people saw it. Quiero que nos imaginemos esta cabina como el monte. I want us to think of this booth like the mountain. Quiero que se imaginen entonces las carpas alrededor de ese monte. And imagine all the tents surrounding the Ahí mountain habían acampado delante del monte. in front of him. Entonces todo el facing the pueblo mountain. observó las 7 señales sobrenaturales. So all the people saw the 7 supernatural Pero ve signs. lo que viene aquí en este versículo al final, And let's final del see 18. what happens at the end of verse 18 Dice, here. y se pusieron de lejos. And it says that they stayed at a distance. Se pusieron de lejos. They stayed at a distance. Dios se manifiesta aquí sobre la cumbre del monte. God manifests over here on the Ellos estaban a mountaintop. las faldas del monte They were acampando, at the bottom of the mountain, muy cerca de la presencia de Dios. very close of the Pero presence se of God. pusieron lejos. But they distanced themselves. Se impactaron tanto de esas señales sobrenaturales, They were so shocked by those signs that de they los saw, truenos, los relámpagos, by the thunders and the lightning, la nube espesa. by the thick cloud. Estaba amaneciendo y de repente se oscureció. It was morning time, and all of a Luego sudden el it got sonido de dark. la trompeta que les estaba dejando sordos. And then that loud trumpet Y luego blast. se veían uno al otro temblando. And they would look at ¿Qué each me está other, and pasando? people ¿Qué me were está trembling. pasando? What is happening? No sé. What is Y luego el happening? terremoto. And then this Y earthquake. el sonido de la bocina iba aumentando. And the sound of the Entonces trumpet was Dios getting estaba louder. manifestando enfrente de ellos muy cerca, So God was manifesting in front pero of no them, resistieron la presencia de Dios real close, but they couldn't resist the y presence. entonces se pusieron lejos. So they distanced themselves. They stayed at a distance. Eso es lo que me impacta al final del verso 18. And that's Dice, what shocks me no at es the que end. estuvieran lejos, se pusieron lejos. It's not that they were far, but it says that they stayed at a distance. They placed themselves at a distance. ¿Sí? O sea, ellos literalmente hicieron esto, dar un paso atrás. They literally did this, and they stepped backwards. Yo me acuerdo cuando empezó un mover muy especial en Toronto, Canadá. I remember the very special move El of año God era 95, in Toronto in 1995. Mi 1995. esposa y yo fuimos allá
My wife and I went to Toronto, Canada, Allá nos topamos con 70 mexicanos and they met with y 70 other estaba, Mexicans, y mucha otra gente de todas partes del mundo. people from all over the parts of the world. Estaban celebrando su primer aniversario de tener reuniones todas las noches. And they were celebrating their first year Ininterrumpidamente. anniversary of having meetings every day Llevaban of the ya week. un año reuniéndose todas las noches. They've been meeting every day of the week for a Ahora, whole year, llegar ahí y ver esas cosas tan tremendas every night. And que to, Dios hace a través de su Espíritu. to come there and to see the amazing signs and things that were happening through Esto es the lo Spirit of mismo God. que yo supongo que el pueblo no aguantó. I think it's the same type of stuff that the children of Israel Nunca habían visto o couldn't escuchado handle. algo así. They hadn't seen or heard of Y tuvieron anything like miedo. that. And they were scared. Tuvieron miedo. They were scared. Ay, 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 uy, 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 uy. They were scared. Versículo 19. Verse 19. Le dicen a su líder Moisés: habla tú con nosotros y nosotros te oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. And they said to Moses, "Speak to us yourself, and we will listen, but do not have God speak to us, or we will die." O sea, que tú tengas trato con nosotros está bien, pero no queremos trato con Dios. So after they saw this, the children of Israel were like, "All right, you talk to us, but not God. El trato que sea contigo, no queremos trato con Dios. Let us deal with you, not directly with God." O sea, no querían ese acercamiento. They did not want to be that close to that. Y es como cuando una persona está enferma And it's like when y a llega el person is doctor sick. y le dice: oiga doctor, yo tengo un dolor que me agarra que así, me da toda la vuelta por la rabadilla y se me clava acá. They come to the doctor and people say, "Oh, hey doctor, I have pain that Acá. surrounds me all the way here," and then it like El doctor le stabs dice: me back quítese la here. ropa, póngase esta bata y entonces, a ver, siéntese aquí, lo voy a escultar. So the doctor tells the person, "All right, take your clothes off, put this robe on, and I'm going to check you." Llega el doctor y dice: a ver, respire profundo, So the doctor's like, "All a right, ver, take a deep dóblese breath, y te toca. bend over," and he touches Ay, you. doctor, no me toque ahí, no me... Ahí Ahí go. precisamente es donde yo le quiero "Doctor, tocar. don't touch me there, don't touch me there." And he's like, "Right, that's where I need to touch you. Allí precisamente es donde yo quiero llegar, That's where I need to touch you. a donde está tu problema. Right where the problem is." Ahora, estas personas se ponen de lejos y no querían que Dios tratara con ellos. Now, the people of God, they put themselves at a distance and they did not want to deal directly with God. They were scared. Bien. Versículo 21. No nada más se pusieron lejos, como ya leímos en el 18, sino que se mantuvieron lejos. Verso 21. Verse El 21. pueblo estuvo a lo lejos. Hasta ahí. So not only did they put themselves at a distance, but verse 21 says that the people remained at a distance. ¿Ok? Entonces, recuerda, el pueblo estaba aquí muy cerca de donde Dios empezó a manifestar So esa remember, mañana. the people were right at the feet of the mountain. Tuvieron miedo de esas señales sobrenaturales. Where the signs happened. Ay, 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 ay. They were Ay, scared ay, of ay, them. ay. Uy, 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 They uy, uy. distanced Y themselves. se pusieron lejos, dice el verso 18. They distanced themselves. Pero lo que se me hace aún más impresionante es el 21. No nada más se pusieron lejos, But what's even sino crazier se mantuvieron allí. is that not only they distanced themselves, Y yo he but they conocido stayed at a muchas distance. personas And I know a lot of people que un día estuvieron muy cerca de Dios, that one day were pero very algo close pasó to con God. ellos Something que happened in their hizo que lives se alejaran de Dios. that made them remain Y lo at a tremendo es distance. que han dejado pasar demasiado tiempo y se han mantenido ahí, alejados de Dios. And they've allowed a lot of time to go by and they've remained at a distance from God. Y yo les he llegado a preguntar: ¿qué fue lo que sucedió en tu vida que hizo que And I tú will te meet these alejaras de people Dios? and I'll ask them, I say, what happened in your life that caused you ¿Y to por stay qué at a has distance? permitido que pasen 20 años y has permanecido así, lejos de Dios? And why have you allowed 20 years to go by and you stay at a distance? Fin del verso 18, se pusieron lejos. Verso Verse 21, se mantuvieron lejos. Verse 18, they put distance. Verse 19, they stayed at a distance. Verso 21. Verse Y el 21, pueblo sorry, they estuvo remained at a lejos. distance. Y quiero que veamos el final del 21. Y solo un hombre se acercó, solamente uno, y ese fue Moisés, a la oscuridad en la cual estaba Dios. In verse 21, at the end, it says that only one man approached, and that was Moses, who approached the thick darkness where God was. ¿Cómo? How? Si a mí me enseñaron que Dios es luz See, I was taught that God was light, y que Dios habita en luz. and that God was only in ¿Cómo es light. que dice que Moisés se acercó a la oscuridad Why does it donde say estaba Dios? that Moses approached the thick darkness where God was? ¿Por qué dice eso? Why does it ¿Dios say habita that? en la oscuridad? God is in the darkness? Eso es lo que estoy leyendo aquí en el versículo 21. That's what I'm reading here in Moisés verse se 21. acercó a la oscuridad
en la cual estaba Dios. Moses approached the thick darkness where God was. Se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. He approached the darkness where God was. Y yo te voy a dar otro pasaje, ya que estamos aquí en el Antiguo Testamento, si gustas acompañarme. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 6. I'm going to go also to Segundo libro de Crónicas, dale hacia adelante. 2 Chronicles, En el capítulo 6, el versículo 1. chapter 6, verse 1. Está primero Samuel, después Reyes y enseguida Crónicas. Y ahí en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 6, leo solamente un versículo. Es el momento cuando Salomón está dedicando el templo. This is the moment where Solomon is dedicating the temple. Versículo 1. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, verso 1. 2 Entonces Chronicles, dijo chapter Salomón, 6, verse 1. Jehová ha dicho, no lo digo yo, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Then Solomon said, the Lord has said that he would dwell in a dark cloud. ¿Cómo? How is ¿Que él that? habitaría en la oscuridad? That's interesting. Entonces regresemos aquí a Éxodo. Moisés se acerca In a a dark la oscuridad en la cual estaba Dios. So back to Exodus, Moses Then- is going into the darkness where God was. Te lo voy a explicar. Para mí es muy So- sencillo so- comprender esto. Let me explain this to you. For me, it's very simple Para ti, to para mí, understand. todo lugar que desconocemos es un lugar oscuro. For you and me, any unknown place is a dark place. Te lo repito. Todo lugar que tú y yo desconocemos, para nosotros es un lugar oscuro. For us, for me, every place that is unknown is a dark place. Yo me convertí a la edad de 14 años, I accepted Jesus when I was 14 pero a years la old. edad de 16 yo contraje una enfermedad But when I was 16, I got sick. y esa enfermedad me estaba matando. And this sickness was killing me. Después de recorrer como a 10, 12 médicos, And after going to about 10 or 12 llegué a different un doctors, hospital donde me estaba revisando un neurocirujano, I came to a hospital where a neurosurgeon was el checking me. mismo que operó al entonces presidente de la República de México. Same neurosurgeon that did surgery on the current president of Mexico at that time, Adolfo López Mateos. which was Adolfo López Mateos. Okay. Y entonces después de que me revisó y me mandó con otros especialistas, no encontraban cuál era mi problema. So after this doctor checked me, he didn't know what my problem is. He sent me to other specialists. Pero mi problema estaba en la cabeza, But my problem was in my mind, en el cerebro. in my brain. Y yo duré 5 largos años con un dolor intenso de cabeza que nunca se me quitaba. And I lasted 5 years with an intense headache that would never go away. Ni día ni de noche. It would not leave me at day or at night. Ayer que hablábamos de que fui a la misma escuela donde él estudió, yo tuve que dejar esa escuela porque me enfermé. Yesterday we were talking about how we went to the same school back in Mexico City. He had to leave that school because he got sick. Y me cambié a otra escuela porque reprobé ese año debido a mi enfermedad. And he failed that year because of his sickness. Pero and that alguien me headache, habló de la and he had sanidad to go to a divina. different school. But somebody spoke to him about Y divine esto fue en healing. la ciudad de Houston, Texas. And this was in Houston, Texas. Una señora ama de casa me dijo, Dios te puede sanar. This lady at her home told me, God can Me heal dijo, you. ¿quieres que ore por ti? Yo le dije que sí. And she said, you want me to pray for you? And No I me said, impuso yes. manos, She didn't lay her hands no on me me. ungió con aceite. She didn't rub oil Ella on se me. sentó enfrente de mí, había una mesa que nos dividía, yo estaba de este lado. She sat in front of me across the Hizo table. una sencilla oración como de 2 minutos. She made a very simple Me prayer. About declaró sano en el nombre de Jesús. 2 minutes, she declared me Declaró healed. una escritura que por la llaga de Jesús yo ya había sido sanado. She declared a scripture in Isaiah En that eso by the dijo stripes amén, of abrí Jesus los I'm ojos y healed. me hizo una pregunta. She said amen. I opened my eyes Me and she dice, asked me a question. ¿crees que Dios ya te haya sanado? And she asked me, do you believe God has Y yo le already healed dije you? sí. And I said yes. Y en el momento que yo declaré que sí, And the moment I declared yes, el dolor de cabeza me aumentó como 100 veces. the headache increased about Entonces 100 ella me times. dijo, ¿tú sabes por qué vas a decidir? Si el engaño del enemigo que te va a seguir atacando And she o la said to palabra me, de Dios que es fiel. You choose if you're going to believe the light of the devil that continues to come on you or the word of God Y which is para mí faithful. ese tema de la sanidad divina era un lugar oscuro. And for me, that subject about Yo no healing, sabía divine nada de healing, sanidad divina. was a dark place. I knew Entonces nothing about te voy a dar la healing. definición de qué es un lugar oscuro. So I'm giving you a definition of Todo what this lugar que dark tú y place yo no is. conocemos.
Every place you and para I don't know. nosotros es un lugar oscuro. Any place that is unknown Ellos, to us el pueblo de Israel, nunca habían visto esos relámpagos, is a dark place. The children of Israel had never seen no the habían lightning. escuchado esos truenos, They'd never heard the no thunder. habían visto a nadie temblar de esa manera, They'd never seen no anybody habían shake. experimentado un terremoto, They'd never experienced an no, earthquake. nunca jamás habían visto un monte de piedra que empezara a humear como They've si never fuera seen a un mountain caught on incendio fire. forestal cuando no había árboles A arriba del rock monte. mountain caught on fire. They'd never El seen sonido de la trompeta que era irresistible, ¿de dónde venía? that. They never heard that trumpet sound that Y luego la nube it espesa was que loud. empieza a bajar, y era ya el amanecer del tercer día cuando de repente todo se hizo de noche. and then that thick cloud that was coming down in the middle of the day. Estas 7 señales sobrenaturales fueron suficientes para que el pueblo se alejara. These 7 signs, supernatural signs, were enough for the children Y to no go nada back, más se alejaron, verso 18, sino se mantuvieron lejos, verso to 21. distance themselves and keep themselves Y at a solo una distance. persona se atrevió a entrar a la oscuridad donde Dios estaba. And only one person dared to go in the darkness where God was. Todo lugar que tú y yo desconocemos para nosotros es un lugar oscuro. A place that is unknown to us is a Vamos a dark place for regresar us. pues a ese pasaje donde nos quedamos. En el capítulo 20 de Éxodo, So let's go back to chapter 20 versículo 21, in Exodus. dice, el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Verse 21 says the people remained at a distance Ya while leíamos- Moses approached Ya the leíamos thick en segunda de darkness Crónicas 6:1 que cuando dedica el templo where Salomón God dijo, was. Dios dijo que él habitaría en la oscuridad. We just read in 2 Chronicles 6:1 where Solomon is saying that God was in that dark. Esos momentos más oscuros de tu vida. Those dark moments in Tú your puedes life, recordar esos momentos que Can you seguramente remember? todos hemos tenido. dark unknown En moments cada in uno our de esos life, momentos Dios ha estado. God has been in those dark moments with En los us. momentos más oscuros, más espantosamente oscuros y densos, Dios ha estado. In the darkest moments of your life, God has been there with you. Porque ya lo leímos, segundo libro de Crónicas 6:1. Dios dijo que él habitaría en la oscuridad. 2 Chronicles 6:1 it says Dios that God dijo, was in that no, dark. no era Salomón diciéndolo, Dios dijo. It wasn't Solomon saying it was him saying what God said, that Dios he dijo was in que the él dark. habitaría en la oscuridad. He was in that dark place. Y todo el pueblo tuvieron temor y por fe Moisés decide entrar a esa oscuridad en la cual estaba Dios. And the children of Israel were in fear at a distance, but Moses chose to go into Vamos a that dark terminar tunnel. ahora yéndonos aquí mismo en Éxodo al capítulo 24, Let's go to chapter 24 in Exodus to finish. versículo 9. Verse 9. Entonces subieron Moisés y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Empezaron a aproximarse a las faldas del monte Sinaí. So they start coming close to the edge of the mountain now as Moses, Aaron, Nadab, Abihu, and the Eran sus 70 asistentes. elders of Israel went up. Él tenía 3 personas en su gabinete principal, Aarón, su hermano, Nadab y Abiú, He had 3 people in his main circle right there, más 70 de los ancianos de Israel. plus 70 of the Entonces elders él, of Israel. rodeado por 73 personas, deciden hacer el viaje a las faldas de ese monte. So Moses with 73 of his close people choose to go to the bottom of the Y ahora mountain. vamos a continuar en versículo 12. Entonces Jehová le dijo a Moisés, Let's continue in verse 12. fíjate, sube a mí. The Lord said to Moses, "Come up to me." No dice sube al monte, Not come up to the mountain. dice sube a mí. It says come up to Y me. es exactamente, ahora ya entendemos lo que habíamos leído en Éxodo 19:3. Now Y we're Moisés subió a Dios. Understanding what we read in chapter 19 when Moses came versículo up to 3. God. Verse 3. En el capítulo 19, verso 3 dice muy fácil, Moisés subió a Dios. Chapter 19. Pero aquí ya no 19:3 los says explica mejor en el capítulo 24. Moses went up to God, but right here in chapter 24 verse 12, En el versículo número 13 dice, se levantó Moisés, bueno, me salté, vamos a regresarnos al 12, estoy en el 24:12. Entonces Jehová le dijo a Moisés, sube a mí al monte. so the Lord said to Moses, "Come up to me on the mountain." No le dice sube al monte, le dice sube a mí Come up to me al monte. on the mountain. No le dice sube al monte, le dice sube a mí. He doesn't say come up the mountain. Éxodo 19:3, Come up to Moisés me. subió a Dios. Moses came up to God. Y otra cosa que le da como instrucción, y espera allá. And then it says, "And stay here." Dice espera. Stay. El problema de la mayoría de nosotros es que no sabemos esperar. Wait. The problem Vivimos of en many una people, they sociedad don't know how to wait. donde todo es express.
We live in a society that's Prendemos express. el microondas y no podemos esperarnos el minuto para que se caliente la comida. Se We nos turn hace the microwave on and una we can't eternidad. even wait the minute for the food Todo to tiene que ser get rápido. warmed up. Everything has to be fast. Entonces Dios le dice, sube a mí al monte y espera allá. So God's telling him, come up to me, come up the mountain. And Esas wait. fueron las instrucciones en el verso 12. Sube a mí al monte y espera allá. Those were the instructions in verse 12. Come up to me Verso in 13. the mountain and Se stay. levantó Wait. Moisés con Josué su servidor y Moisés subió al monte, pero fíjate, ya no le llama monte Sinaí, le llama monte de Dios. Then Es el versículo siguiente, el 13. verse 13 it says, Then Moses set out with Joshua his aide, and Moses went up the mountain of God. Ya no le nombra monte Sinaí, sino monte de Dios. And at that moment, he's not calling it Mount Sinai. He's not calling it the mountain Porque of God. todo lo que Dios toca lo transforma. Because everything that God touches, he transforms. Me acuerdo también en otro pasaje, que está antes, en el capítulo 4, verso 20, cuando le dice Dios a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y le dice una serpiente. 4 verse 20, God tells dice, Moses, "Tírala." what do you have in your hand? Era una vara primero. Y luego le dice, tírala y se vuelve una serpiente. He had a stick, and God told him, throw that, and it turned into a Y luego le snake. dice, levanta la serpiente, pero agárrala de la cola. And he tells them then, get the snake, but pick it up Y- from the tail. Y Moisés pudo haber alegado con Dios, Señor, ¿cómo de la cola me va a picar? Por la cola, Moisés. And Moses could have argued with God there and said, if it's gonna bite me if I grab it from the tail. Moisés obedeció, agarra la serpiente por la cola y se transforma nuevamente en su vara. But Moses obeyed God, and he grabs the snake by the tail, and it turns Y back como into Dios a había ya staff. tocado esa vara, a Because- partir de ese momento ya le llama la vara de Dios. God had touched that staff, and from that moment on, Moses calls it the staff Antes of de que God. Dios tocara esa vara, era la vara de Moisés. Before God touched that staff, it was Moses' staff. Pero después de que tuvo esa experiencia con Dios, After esa he señal had sobrenatural, ya that esa vara ya no era experience with God, nombrada la vara de Moisés, sino after- la vara de Dios. After he had that supernatural experience with God, De now acuerdo a Éxodo 4:20. that was no longer Moses' staff. Now he calls him A God's partir de staff. ese momento iba a ser conocida como la vara de Dios, From there on, it's known que había as the tenido una staff of God, experiencia con Dios. because he had an experience with Algo God. sobrenatural había Something sucedido, supernatural had happened, donde Dios transforma esa vara, where God transformed that conocida como staff la vara de Moisés, that was known as y a Moses' partir de ese staff. momento iba a ser conocida como la vara de Dios. From that moment on, is known Lee, as lee ese pasaje Hechos the staff of 4:20 God. y así dice la referencia. Era la vara, ya no de Moisés, la vara de Dios. Exodus 4:20. You can read that passage there, and it's the same thing that happened here. Ahora, aquí ya no era conocido como el monte Sinaí, sino el monte de Dios. So in the same way here, he was not referring to it anymore as Mount Sinai, but it was the Porque mountain of Dios God. había tocado ese monte. Because God had come down and touched Y that todo lo mountain. que Dios toca lo transforma. And everything that God touches, Y en he este versículo transforms. 13 dice, entonces ahí estaba con Josué su servidor y Moisés subió no al monte Sinaí, sino subió al monte de Dios. Verso 13, subió al monte de Verse Dios. 13 says, Moses set out with Joshua, his aide, his helper, and Moses went up on the mountain of God. Cuando lo que tenemos en nuestra mano lo entregamos a Dios, When we give to God what we have in our hand, entonces deja de ser nuestro. it stops being ours. Ya no es mi casa, It's not my house. es la casa de Dios. It's God's house. Ya no es mi familia, It's not my es family. la familia que Dios me ha permitido administrar. It's the family that God has given Ya me no es mi administration trabajo, over. It's es not el my trabajo job. de Dios. It's God's job. Ya no es mi coche, It's not es my el car. coche de It's Dios. God's car. Ya no es mi vida, Not my le life. pertenezco a Dios. I belong to Ya no Him. era el monte Sinaí, era el monte de Dios. That was no longer Mount Y Sinai. Moisés it was subió al God's monte de mountain. Dios. And Moses went up to God's mountain. Y ahora leamos el 14. And in verse Le dice 14, entonces a los ancianos, espérenos aquí, vamos a regresar a ustedes, pero se quedan Aarón y Ur con vosotros, el que tuviere asuntos acuda con ellos. and it says, verse 14, he said to the elders, wait here for us until we come back to you. Aaron and Hur are with you, and anyone involved in dispute can go to Aquí them. se quedan estos dos asistentes, Here are these two aides, Aarón y Ur, Aaron and Hur. van a ser mis representantes. They're going to represent me. Cualquiera que tuviera asuntos, Anybody who has a dispute, algún pendiente, anything going on, vaya con ellos. go with them. Yo me voy porque tengo una cita con Dios. I'm leaving because I have an appointment with God. Es más, hasta dejó su celular. He even left his cell phone. Nadie me va a interrumpir. Nobody's going to interrupt me. Él era el líder de 2.5, una congregación de 2.5 de congregantes. He was the leader of a 2.5 million Muchos church. asuntos, muchos asuntos. Lots of business. Por eso es que les dice aquí en este versículo 13,
So that's why here on verse Perdón, 13, en el verso 14. Verse El que 14. tuviere asuntos acuda a ellos, he's saying, whoever has a dispute, Yo go me to voy. them. I'm leaving porque tengo una cita con Dios. because I have an appointment. Y I have a ahora date quiero with que God. terminemos con estos 3 últimos versículos. And I'm going to finish with these last 3 verses. Verso 15. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. It says, when Moses went up on the mountain, the cloud covered it. Es decir, él penetró esa espesa nube So he went through that cloud, y that thick subió cloud, a and la went up. presencia de Dios, porque Dios había llegado solo a la cumbre. Because God had only come down to that mountaintop. Imagínate, entonces subió a ciegas. So he kind of like walked Es decir, up subió blind. por fe. He walked up by faith. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que no andamos por vista, The Bible tells us that we don't walk by andamos sight, por fe. but we walk by Y ese faith. anciano de 80 años de edad subió a gatas. And that elder of 80 years old came up climbing No blindly. pretty podía much, ver that mountain. físicamente porque la nube era tan It espesa, was a tan densa. thick cloud, so thick that he Entonces el couldn't see. ascenso no era por vista, era por fe. So he was not walking by sight, he was walking by faith. Dice en el versículo número 15 que la nube cubrió el monte. And in verse Es 15 it decir, says the estaba mountain en covered total oscuridad. the cloud total covered oscuridad. the mountain. So it El was total versículo darkness. 16, la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, la nube lo cubrió por 6 días. In verse 16 says the glory of the Lord settled on the Mount Quiero que te Sinai. imagines For que yo 6 soy, days the que yo cloud soy covered the Moisés. mountain. So imagine I'm Moses, ¿Ok? Y ahí estoy subiendo a mis 80 años hasta la cumbre. 80 years old, climbing up this mountain blindly. Con esta cuestión en mi corazón, discutiendo con Dios, Señor, With this thing in my heart, si tú vives en el tercer cielo with this dilemma in my heart, saying, God, if y you're in the, traspasaste la ionosfera, if you were in the third heaven and la you came down estratosfera, through the stratosphere, la the atmósfera, atmosphere, esas 3 etapas through all those que layers, traspasan los cohetes, ¿sí? La ionosfera, la estratosfera, la atmósfera. the stratosphere, the atmosphere, Llegaste al segundo cielo, you came to the second heaven, donde habitan las potestades. where the Llegaste al principalities primer are. cielo, And then you came to the first donde heaven, vuelan las mariposas y los aviones. where the birds fly. Tan lejos, vienes desde tan lejos, recorriendo esa enorme distancia. You came from so far Y where your llegas a throne la is. cumbre del Sinaí. ¿Qué te hubiera costado dar un brinquito más y llegar a donde yo estaba? And you come to the top of Mount Sinai. Why didn't you come just a ¿Por qué little te bit further? estacionaste ahí en la cumbre? Why did Y you me pides stop? a mí a los 80 años que yo suba donde tú At estás. the top, and you're asking me at 80 years old to climb up blindly to where Porque you're tenía at, que pagar un precio. because he had to pay a price. Tenía que pagar un precio. He had to pay a price. Y para poder experimentar lo que Moisés experimentó, que fue la gloria de Dios, verso 16, And to be dice, able la to gloria de Jehová experience- reposó sobre el monte Sinaí. To be able to experience the glory of God that Pagó el Moses precio. experienced, he had to do his part. And the glory of Quiero the que Lord lo settled on visualices Mount conmigo. Sinai. Yo soy Moisés. So visualize this with me. I'm Moses, Escalando a ciegas, a I'm gatas, climbing on my floor, 80 años de edad. 80 years old, Finalmente llego. blindly. Finally get to Ya the estoy en top. la cumbre. I'm at the top. Señor, Lord, ya llegué. I'm here. Primer día. First day, nothing. Segundo día. Second day, Dios, God, ya estoy aquí. I'm here. Aquí. Nothing. Tercer día. Third day, Dios, God, Nada. nothing. Cuarto día. Yo me conozco muy bien. O sea, yo soy Moisés. Fourth Cuarto day, día. I know myself real well. I'm Moses, right? ¿No me habré equivocado de monte? Maybe I got the wrong mountain. Quinto día. Ya con más desesperación. Fifth ¡Dios! A little more desperate. God, nothing. Sexto día. Sixth day, Dios, God, En la soledad, en la oscuridad. in the en medio de esa darkness nube. alone, Dios, sin God. comer, sin beber agua. no food, no 80 drink. años de edad, después 80 del years esfuerzo old. que hice. After 6 that effort días. I make up, Dios, 6 days and nothing. God, Dios, God, Dios. God, nothing. ¿Qué le había dicho? What did he tell him? Sube a mí al monte He told him, come y up to me, espera allá. to the mountain, El and wait. problema, y principalmente entre latinos, es que no sabemos esperar. And our problem is mainly that we do not know how to wait. Como aquel hombre que yo conocí en mi país. Que Like le that. decía, Señor, That man that he met in his country, dame paciencia, pero dámela ya. he said, Lord, give me patience, but give it to me now. Y Dios le manda una prueba And God sends him a test. y casi se moría en medio de la prueba.
And he almost died in Le the dijo, midst of Dios, the yo no te test. pedí la prueba. Y dice, hijo, ¿qué no sabes que la paciencia se perfecciona con las pruebas? And he said, I didn't ask you for a test. He said, I asked you for patience. He Total said, que ya don't you llevaba know that 6 días patience is Moisés y perfected in no the test? escuchaba nada de la voz de Dios. So all these days go by and Moses hadn't heard anything, Entonces hasn't heard anything about vamos God. ahí de nuevo al verso 16, dice, y la nube lo cubrió por 6 días. Verse 16, it says, and for 6 days the cloud covered Y the mountain. al séptimo día llamó Dios a Moisés de en medio de la nube. And on the 7th day, the Hasta Lord el called séptimo Moses día. from within the cloud till the Por eso 7th le había day dicho, espera, from when he arrived. no es cuando tú quieras, It's not when you want. no es cuando se te antoje, It's not when you feel hay que like it. pagar un precio. You Y do en esa your part. soledad de toda una semana, And in that al cumplirse la loneliness semana, al séptimo día, of a whole week, on the 7th day, Dios le habló. God speaks to him. Ahora, recuerda, él entró en la oscuridad donde estaba Dios. Remember, he came into the Recuerda a darkness where Salomón en la God was. dedicación del templo. Remember Dios dijo que él Solomon. habitaría en la oscuridad. When he dedicated the temple, God said he was Todo in the lugar dark. que para ti y para mí son desconocidos son lugares And remember oscuros. this, we're not talking about the darkness of the enemy. This is the dark place, that unknown place to you is dark. Y terminamos el capítulo. Entonces, versículo 17, la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, subió al monte y estuvo ahí 40 días y 40 noches. Verse 17 says, to the Israelites the glory of the Lord looked like a consuming fire on top of the mountain. Then Moses entered the cloud as he went up the mountain, and he stayed on the mountain 40 days and 40 nights. Me apasiona mucho el verso 18 que dice, Moisés estuvo en medio de la nube. I love this verse 18 that medio says de la that nube. Moses was in the middle of the Y la cloud. gloria de Jehová era como un fuego que le abrazaba. And that glory of God was like a fire fuego that quema. embraced him. Fire burns. Que Dios queme esa paja de nuestra vida, That God will burn the toda la basura de straw, nuestra vida. the trash in Pero our life. necesitamos esa cita con Dios. But we need that appointment with God. Un día yo conocí a un hombre que me platicó esta historia que era verídica. One day I Según met a man who told me this story. Se trataba de un alpinista que había sido campeón allá en Europa. And it was about a hiker, Un alpinista, mountain climber. a mountain climber. Y uno de los primeros preceptos que todo montañista tiene es que nunca debe de ascender solo, siempre acompañado. One of the first principles a mountain climber has is they Pero- should never go up the mountain on their own. They always have El a team. acompañante se enfermó y entonces le iba a escalar esa cumbre solo. Dijo, ok, no tengo compañero, me voy solo. But his partner got sick and he was like, I'm just going to still Violó go on uno, my own. uno de los principios del alpinismo, nunca hacer el ascenso solo. But he broke one of those principles of mountain Estaba ahí climbing. en Suiza, en Never el go alone. Matterhorn, en una montaña muy alta. So he was in Switzerland in a very high De mountain, repente llega un lugar difícil and he got to a really hard spot. y empieza la neblina. And the fog started covering, Y entonces ya no le permitió ver. and it didn't allow him to Y de continue seeing. repente él siente como que ya sus fuerzas cedían. And he starts feeling really tired. Estaba colgado nada más de una alcayata, He un was just clavo en la montaña. hanging from one, El viento empezó a soplar, se empezó a columpiar. and the wind started blowing. Era and he demasiado el started peso de moving, su mochila, entonces la deja ir al vacío. and his backpack was too heavy, so he let go of the Y ahí backpack. entonces en ese momento él trata de ascender, pero su punto de apoyo no fue suficiente en esa grieta y se le resbala la mano. And he tries to reach for a spot to pull himself from, but he Y slips, entonces ahí pierde el equilibrio. and he loses his Siempre hay que balance. tener 3 puntos de apoyo. See, they always Él have to quedó con have 2. 3 points of support, Y and entonces he ahí left with de 2. lo que pudo hacer fue agarrarse de una raíz que salía de la roca. And when all he could do was grab from a root that Entonces was suelta la coming out cuerda of y se the agarra de la rock. raíz con las 2 So manos. he lets go of the rope and Sus grabs manos the root empezaron a sudar with both hands. So his hands start sweating, y sabía que había 300 metros de caída libre. and he knew there was at least Entonces 300 pensó, a lo mejor meters hay otro alpinista arriba de mí. of an open fall. Y gritó, ayúdame, And he hay thought alguien allá maybe there's arriba. another mountain climber on top of me. So he started Hay calling alguien out, allá arriba. help me, anybody up there? Ayúdenme. Help me. Shh. Auxilio, hay alguien allá arriba. Help me, anybody up there? Y en el silencio de esa soledad escuchó una voz que le decía, sí, aquí estoy. In the quietness, he hears a voice that says, ¿Quién "Yeah, eres?" I'm here." And he's Soy like, Dios. who's that? He said, it's God. Dios. He said, God? Él era un total agnóstico. He was a total atheist. No era ateo, era un agnóstico. He- Agnóstico. oh, agnostic. Pero no tenía una experiencia real con Dios.
but had never had an experience with God. Era campeón de alpinismo. He was a Y en eso professional. él dudando todavía dice, ¿eres Dios? And he's like, Sí, are soy you God? Dios. Yeah. Ayúdame, ¿qué hago? Help me, what do I do? Estaba ya al borde. He was about to die. ¿Confías en mí? Sí, por Do you supuesto. trust me? Dime qué hago. Yes, I ¿De do. veras What do I confías do? en mí? Sí, sí, Do you sí, really pero trust ayúdame, me? por Yes, favor, yes, yes. ayúdame, Dios, Dios, Help me, ayúdame. God, help me. ¿De veras confías en mí? Do you really trust me? Harás lo que yo te diga. You'll do what I say. Sí. Yes. Muy bien. Suéltate. Let go. Y se escuchó una voz. ¿Hay alguien más allá arriba? And he just started asking, is there anybody else up there? Te invito a ponerte de pie. I invite you to stand up with me. No sé si a ti I don't know te if you haya sucedido lo que al pueblo de Israel had ever gone through what happened to the children of Israel o lo que le sucedió a Moisés or what happened to Moses. cuando Dios le dice voy a visitarte en una nube espesa. When God told him, I'm going to visit you in a cloud. Es decir, vas a tener una experiencia dense gruesa, cloud. gruesa, You're going to conmigo, have fuerte. a very strong Algo que te va a experience with me. sacudir y va a sacudir al pueblo. You're going to have Yo no sé si has tenido tú una experiencia que te an haya experience that sacudido, is going to shake you and it's going to que shake te haya sacudido. the people Y around tal you. vez tuviste miedo. I don't know if you had an Por algo experience que like pasó en that, tu vida, tuviste miedo. or maybe you did Porque and tú then quisiste something happened in your analizarlo, life quisiste usar tu razonamiento humano, and you have fear. no entendías lo que estaba pasando, You didn't understand what was happening no creías que fuera Dios and you didn't believe that it was God y te alejaste. and you pulled away. La pregunta que te hago es ¿qué fue lo que te hizo que te alejaras? So the first question I'll ask you is Y la what segunda caused you pregunta to es ¿cuánto distance tiempo yourself? has permanecido ahí alejado? And the second question I'll ask you is how long have you El remained at pueblo a no estaba distance? lejos de la presencia, pero people- dice se pusieron lejos, verso 18. The people were not far from the presence of Y God, se but they mantuvieron lejos, dice el distanced verso themselves and they remained Y solo distant. fue Moisés el que pudo tener el valor de And acercarse. it was only Moses who had the Y courage to fíjate, se come acercó a near la oscuridad en And la he cual came. estaba Dios. into that darkness where God was. ¿Estás atravesando ese momento oscuro? Maybe you're going through that dark moment. ¿O conoces a alguien que está atravesando ese momento Or oscuro? maybe you know somebody who is going through that dark moment. Segundo libro de Crónicas 6:1, Second Chronicles Salomón 6:1. dijo que Dios dijo Solomon said that God que said él habitaría en la oscuridad. that he would be in the dark place. ¿Por qué no das ese paso de fe este So día? why don't you take that step of faith? El mismo que dio Moisés. The same one that Moses gave Tienes que pagar el precio. and pay that price. Dios pudo haber descendido hasta las faldas del monte, pero se quedó arriba. God could have come to the feet of the Llevaba mountain. ya 480 stayed at the top. kilómetros, 300 millas recorridas, 3 meses. Estaba cansado. Moses had already gone 300 millas. 300 miles, Estaba cansado, 80 años de edad. walking for Y 3 le months. pide He que was hiciera tired. ese esfuerzo. And then God asked him to come up the mountain. No es fácil Not easy subir a Dios. to come up to God. Pero ese verso 19 siempre me va a impresionar. El verso 3 del capítulo 19, Moisés subió a Dios. But it always is going to impress Hoy me no se that trata verse de escalar 19, un monte, pero hoy se trata de subir a Moses Dios. came up to God. It's De not llegar, about climbing a de mountain, it's llegar a coming to tener God. esa cita con Dios. It's coming to him.